Radio María presenta Peregrinos de Fe, un viaje hacia el corazón de Jesús a través del corazón de María. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Quiero ser ofrenda ante tu altar. Me consagro a ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Acto de contrición. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Oremos. Señor Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de nosotros que somos pecadores. Tú que has venido al mundo para buscar los que estábamos perdidos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Crea en nosotros un corazón puro, libre de las esclavitudes del pecado, para que, a imagen de tu Santísima Madre, podamos vivir plenamente la vocación que hemos recibido en el bautismo, ser santos e inmaculados ante Él por el amor. Que el Espíritu Santo, con el cual hemos sido consagrados el día de nuestro bautismo, nos ilumine y lleve a plenitud esta entrega total de nuestro ser, alma y cuerpo a tu santísima voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Día 10 de nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María y al Sagrado Corazón de Jesús. San Ignacio de Antioquía, el portador de Dios. Lectura bíblica de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar las palabras sin temor, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado en Cristo, en mi cuerpo, o por mi vida, o por mi muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Reflexión para el día 10. San Ignacio de Antioquía fue sucesor de Pedro, como obispo de Antioquía, de Siria, posiblemente discípulo de Pablo y de Juan. Conocemos algunos detalles de su vida porque sus escritos, si bien pocos, han sido conservados en la Iglesia como un tesoro, por su profundidad teológica y su testimonio de fe. En la persecución del emperador Trajano, entre el año 108 y 110, es llevado a Roma como prisionero para ser allí ejecutado por ser cristiano. En el transcurso de ese viaje como prisionero escribe 7 cartas a diferentes iglesias, advirtiéndoles que cuidaran la unidad de la fe, la unión con el obispo particularmente, y que se cuidaran de las falsas doctrinas que ya empezaban a surgir en medio de los cristianos, especialmente el gnosticismo, y sobre todo que no se fueran a interponer en su camino de martirio, porque sentía que Dios los llamaba a unirse a Él de la manera más radical. Esa era su mayor esperanza y gloria. No sabemos mucho de su historia antes de ser obispo. Antioquía era una ciudad muy importante donde vivían a la par judíos y gentiles, y allí muy temprano se formó una comunidad cristiana. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice que fue allí donde los cristianos fueron por primera vez llamados así. Antes se llamaban los del camino. De esta comunidad salen Pablo y Bernabé a predicar. Pedro también estuvo allí. Claramente los Hechos nos muestran cómo presidía la comunidad. Sucesor directo de estos grandes apóstoles, es acusado de ser cristiano. San Crisóstomo dice la razón por la cual fue trasladado a Roma.
Y dice así: además de aquella primera astucia, añadió el diablo otra maquinación, que fue que los obispos no sufrieran el martirio en las ciudades que presidían, sino en otras bien lejanas, pretendiendo con ello que les faltase el auxilio de los suyos por morir en el extranjero, pero también agotarlos con las fatigas del viaje. Y eso fue exactamente lo que sucedió con nuestro santo. Al escribir sus 7 cartas, comienza presentándose con el título de Ignacio, conocido como Teóforo, es decir, portador de Dios. Sus cartas están llenas de amor a Dios, con celo por la salvación de las almas y de su preocupación por la vida de las iglesias. Es consciente de los peligros que acechan a las comunidades, y aunque él sabe muy bien que es llevado a Roma para ser sometido al martirio, ser devorado por los leones, su preocupación es el bienestar de los fieles que le rodean. En la carta a los romanos describe a sus captores como 10 leopardos, que mientras más bondadosamente eran tratados, más se enfurecían. En ese camino de Asia a Roma, iba acompañado por unos diáconos que le servían de amanuenses, de escritores. Según varios historiadores eclesiásticos, cuando llegaba a los diferentes puertos, los cristianos salían a saludarle y a pedirle su bendición. Estos detalles de la vida de Ignacio nos muestran cómo los primeros cristianos tenían una fe inamovible, que les permitía ante todo dar un testimonio hasta el final de su fe en Dios, y una parte esencial de ese testimonio era el amar a los enemigos, rezar por los que los perseguían, devolver el bien por el mal recibido. Esto es posible porque, como en el caso de Ignacio, Teóforo, Dios estaba con ellos. La Trinidad, el Padre con su poder, el Hijo con su gracia y el Espíritu Santo consolándolos y animándolos en todo momento, les daba la capacidad de ser tales testigos del Evangelio. Como dice Tertuliano, por eso, la sangre de los mártires se convertía en semilla de nuevos cristianos. La palabra mártir es una palabra griega que significa exactamente esto: testigo. Los mártires eran testigos de un amor que era capaz de amar hasta el extremo, justo como Dios en Cristo nos ha amado, hasta dar la vida por nosotros. Por eso los mártires, lejos de ser héroes, son testigos de la presencia de Dios en ellos. El cristianismo se extendió en poco tiempo por todo el mundo conocido, precisamente gracias a la claridad de este testimonio de santos como Ignacio, Policarpo, Perpetuo y Felicidad, y con ellos miles de mártires que hicieron que millares de personas, por ese testimonio de amor, conocieran a Cristo y experimentaran la salvación. En esta consagración queremos volver la mirada a estos santos. En la Virgen tenemos un ejemplo magnífico de lo que significa ser Teóforo, portador de Dios. Pero también San Ignacio y todos los santos eran templos vivos del Espíritu Santo. Donde quiera que llegasen, llevaban la presencia de Dios. San Ignacio llamaba a la iglesia el árbol plantado por el Padre y a sus miembros las ramas de la cruz de Cristo. Los que se separaban de la iglesia eran aquellas ramas muertas que llevan frutos de muerte. Compara la iglesia con una arpa bien afinada. Así la iglesia, dirigida por el obispo, con unos miembros en perfecta comunión, cantan alabanzas a la gloria de Dios. Decía San Ignacio, por su concordancia y armonía se canta en todas partes el amor a Jesucristo. Por eso la asamblea cristiana es una sinfonía que a través de las obras canta el hecho de que son miembros de Cristo. Hoy estamos, como la iglesia primitiva, en presencia de un mundo que está constantemente atacando el cristianismo, y la única posible respuesta es que nazcan nuevos mártires, tal vez no necesariamente mártires de sangre, pero sí verdaderos testigos del amor de Dios, un amor que es capaz de vivir radicalmente la fidelidad en el matrimonio, en el ministerio consagrado, que no se avergüenza de declararse como católico, que defiende con valentía, pero con humildad, la fe cristiana, la santidad de la vida en todo momento, desde su concepción hasta la vejez, que se convierte en constructora de paz porque perdona las ofensas y que con alegría y la paz, frutos del Espíritu Santo, hace que la gente pueda decir: mirad cómo se aman. Oremos. Te bendecimos, Señor, porque por el ejército de los mártires que a lo largo de la vida de la Iglesia, con su vida, han dado testimonio de la presencia de tu Espíritu, dándoles fortaleza en la debilidad y la persecución. Te bendecimos por San Ignacio de Antioquía, porque en él nos das un ejemplo de una entrega total y absoluta a tu santísima voluntad, con la certeza de la recompensa prometida. Te pedimos que sigas defendiendo con tu fuerza la unidad de la Iglesia, la comunión entre los hermanos, para que este mundo, más necesitado que nunca de testigos del amor, pueda reconocer en nuestro amor y unidad
discípulos de Cristo. Te pedimos muy especialmente por las familias que están rotas, heridas en su unidad por divisiones políticas o consecuencia del pecado. Concédeles, Señor, la gracia de la reconciliación y de ser en el mundo, a imagen de la Santísima Madre, teóforos, portadores de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque desde los albores de la Iglesia nos has asistido con la intercesión de tu Santísima Madre. En este momento de lucha, de contrariedades para toda la Iglesia, necesitamos de esa intercesión. Por los méritos de su obediencia, su amor y fidelidad, ayúdanos para que, como la primera comunidad de Jerusalén, guiados por María, por Pedro y los apóstoles, podamos vivir en comunión con el mundo entero, amando los unos a los otros, de manera que se repita cada día el milagro de Pentecostés, que hace de extraños hermanos, hijos de un mismo Padre, bajo la protección y guía de una misma Madre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Consagración de San Juan Pablo II a la Santísima Virgen. Madre, como el apóstol Juan, nosotros queremos acogerte en nuestra casa para aprender de ti a ser como tu Hijo. Mujer, aquí tienes a tus hijos. Estamos aquí ante ti para confiar a tus cuidados maternos a nosotros mismos, a la Iglesia y al mundo entero. Ruega por nosotros a tu querido Hijo, para que nos dé con abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que es la fuente de vida. Acógelo por nosotros y con nosotros como en la primera comunidad de Jerusalén, reunida en torno a ti el día de Pentecostés. Que el Espíritu Santo abra los corazones a la justicia y al amor, guíe a las personas y a las naciones hacia una comprensión recíproca y hacia un firme deseo de paz. Te encomendamos a todos los hombres, comenzando por los más débiles, a los niños que aún no han visto la luz y a los que han nacido en medio de la pobreza y el sufrimiento, a los jóvenes en busca de sentido, a las personas que no tienen trabajo y a las que padecen hambre o enfermedad. Te encomendamos a las familias rotas y a los ancianos que carecen de asistencia y a cuantos están solos y sin esperanza. Oh Madre, que conoce los sufrimientos y las esperanzas de la Iglesia y del mundo, ayuda a tus hijos en las pruebas cotidianas que la vida reserva a cada uno y haz que por el esfuerzo de todos las tinieblas no prevalezcan sobre la luz. A ti, aurora de la salvación, confiamos nuestro camino en esta consagración, para que bajo tu guía los hombres descubramos a Cristo, luz del mundo y único Salvador, que reina con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Peregrinos de fe, un viaje hacia el corazón de Jesús a través del corazón de María. Me consagro a ti, Señor. Me consagro